Hola, bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio de hidrostática muy interesante, cuyo enunciado dice así. El tubo de la figura está cerrado por el extremo de la ampolla y abierto en el otro, y tiene mercurio alojado en las dos asas inferiores. Los números indican las alturas en milímetros. Si la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio y se desprecian las diferencias de presión con la altura en los cuerpos gaseosos, ¿cuánto vale la presión en el interior de la ampolla del extremo cerrado? Y bien, este ejercicio es muy bonito porque refuerza el experimento de Torricelli, que nos brinda un método rápido, sencillo, económico, directo de medir presiones. Acordate que el experimento de Torricelli, que sirvió para medir por primera vez la presión atmosférica, además nos brindó un método de medir presiones que tenía que ver con leer las alturas en una columna de mercurio. Y es tan sencillo como esto. Si en medio de una columna de mercurio tenés una presión de 100 milímetros de mercurio, 50 milímetros más abajo tenés una presión de 150. Y 20 milímetros más arriba tenés una presión de 80. Así de fácil, así de sencillo. Y es eso lo que tenés que aplicar para resolver este ejercicio. Por supuesto, también podés resolverlo con el principio general de la hidrostática, que dice que la diferencia de presión entre dos puntos cualesquiera de un mismo cuerpo fluido es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de altura. Pero el primer método es tan sencillo en comparación de este que lo podemos ir resolviendo incluso mentalmente para llegar a la respuesta correcta. Entonces fíjate, te vuelvo a dibujar el tubo con sus alturas y les voy a poner un nombre a cada punto o posición del cual tenemos que hablar o decir algo o dar alguna explicación. Entonces tenemos el punto A, el punto B a la misma altura que el punto A, mejor dicho, al mismo nivel. El punto C en el extremo superior de la primera columna mercurial, el punto D también a 50 milímetros desde el cero, el punto E y el punto F, justo debajo de la ampolla. Entonces, arranquemos con el punto A. ¿Cuánto vale la presión en ese punto? El enunciado decía que ese extremo del tubo estaba abierto a la atmósfera. Entonces, la presión de A es 760 milímetros de mercurio. A un mismo nivel del punto A, o sea, en el punto B, existe la misma presión. Por aplicación inmediata del principio general o fundamental de la hidrostática, que decía que a iguales niveles en un mismo cuerpo fluido tenemos iguales presiones. Entonces, la presión de B también es 760 milímetros de mercurio. En el punto C, o sea, la altura del punto C es 200 y la del B es 50, o sea, la diferencia de altura son 150 milímetros. Entonces, en el punto C tiene que haber una presión 150 milímetros de mercurio inferior a la presión del punto B. No te olvides que las presiones aumentan con la profundidad y disminuyen hacia arriba. Entonces, la presión del punto C es igual a la presión del punto B menos 150 milímetros de mercurio. 760 menos 150 es 610 milímetros de mercurio. En toda esa rama con algún gas de mercurio, aire, vapor de agua, no importa. Hay que despreciar las diferencias de presión. Lo indica el enunciado del problema. Pero además es lógico,
porque en comparación con la densidad del mercurio, las densidades de los gases son miles o decenas de miles de veces inferior. Así que la diferencia de presión por cambios de altura es despreciable. Entonces, en el punto D, la presión es igual a la del punto C, o sea, 610 milímetros de mercurio. Fíjate que el autor del problema colocó al punto D al mismo nivel que el punto B y el punto A. Es una burda trampa. No se relacionan esos dos cuerpos, son dos cuerpos líquidos, en este caso de mercurio, diferentes. Las presiones en un asa no tienen nada que ver con las presiones en el otro asa. El único modo de relacionarlos correctamente es el que acabamos de aplicar. Como hay gas uniendo esos dos cuerpos, la presión dentro del gas no cambia, entonces la presión en D sigue siendo 610 milímetros de mercurio. En la asa del frente, al mismo nivel que en D, o sea en E, la presión es la misma, por aplicación nuevamente del principio fundamental de la hidrostática. Entonces la presión en E vuelve a ser 610 milímetros de mercurio. El punto F está 50 milímetros más arriba que E. Luego tiene una presión 50 milímetros de mercurio menor. 610 menos 50 es 560 milímetros de mercurio. ¿Y en la ampolla? Bueno, desde F hasta el centro de la ampolla nuevamente hay algún gas, no importa cuál. Entonces en la ampolla habrá una presión gaseosa igual a la del punto F. Y eso es 560 milímetros de mercurio. La moraleja de este ejercicio, ¿cuál es? En un ejercicio donde hay columnas o cuerpos de mercurio, las presiones se resuelven en forma fácil e inmediata utilizando la escala de presiones de milímetros de mercurio, o si vos querés, de centímetros de mercurio. Es una escala de presiones. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.